Hola amigos, qué gusto saludarlos aquí en su programa de Libro de Cielo. Y como siempre les damos una cordial bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo con nuestro programa con la lectura 2210 de julio 10, 1927. Privaciones de Jesús. Cómo quien vive en el querer divino es el triunfo de Dios y del alma. Estaba haciendo el giro en la voluntad divina, y mi pobre mente giraba por todas las cosas creadas, imprimiendo mi te amo, hasta en las montañas más altas y en los más profundos valles, en los abismos más oscuros de la tierra y en la parte más profunda del mar, en suma, en todas partes. Mientras esto hacía, mi pobre mente era torturada por la privación de mi dulce Jesús, y mi pobre corazón era atormentado, porque por cuanto lo llamaba con mi amor, no sabía encontrarlo. Oh Dios, qué pena. Y pensaba para mí, ¿será posible que Jesús no me escuche más? Y mientras lleno cielo y tierra con mis te amo, ninguno de ellos lo descubra para herirlo, y haciéndole sentir mi herida, mi tortura, mi tormento, sintiendo él mis mismas penas, para no sentirlas, se decida a hacerse encontrar por aquella que tanto lo suspira. Ah, Jesús, cuánto me cuesta el haberte conocido. No poseerte, amarte y no ser amada son penas que no se saben decir. Faltan las palabras para expresarlas. Mientras esto decía, mi querido Jesús se ha movido en mi interior y empezando a llorar, me ha hablado sollozando. Pero su sollozo era tan fuerte que resonando en el oído de mi cuerpo, penetró tanto en él que también yo he llorado junto con él. Volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, Luisa está totalmente sumergida en la divina voluntad, está haciendo sus giros, está poniendo su te amo en todo lo creado, en todas las cosas de Dios. Por lo tanto, es señal segura de que estás totalmente fundida en la voluntad de Dios, en el querer divino. Y sin embargo, la aflige el no tener la presencia sensible de Jesús, aún a sabiendas que está en su interior. Aún a sabiendas de que lo tiene prácticamente con ella. Y esto es importante y quisiera recalcarlo, porque al poco tiempo Jesús le va a empezar a decir que esa inquietud, que esa ansia por tenerlo siempre presente, le sirve de estorbo para poderse fundir totalmente en el querer divino. Esto, bueno, si para Luisa es un estorbo en el sentido no de algo que estorba, sino algo que impide, o sea, el abandono total, el fundirse totalmente en el querer divino, ¿qué no será para nosotros cuando añoramos algo? Algo que no es Jesús, ¿sí? Algo que puede ser, si es muy bueno, algo, no sé, alguna práctica, algún tipo de actividad religiosa, o cuando añoramos alguna cosa material o alguna persona, y que eso como que nos saca de la divina voluntad, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo presente, que aún la presencia de Jesús para Luisa era algo que le impedía el estar totalmente abandonada en ese querer divino. Entonces debemos estar abandonados absolutamente en todo lo que Dios disponga en ese momento. Así es. Y si no hay misas, pues abandonarse. Y si hay misas, abandonarse. Y así como eso, todo lo demás. Bueno, aprovechando este punto de nuestra historia, de esta pandemia, pues sí, así es. Y por ejemplo aquí Jesús aparece llorando, pero ella no se siente llorando. O sea, se puede estar en divina voluntad, aunque no se esté sintiendo lo mismo que Jesús. De alguna manera así es, sin embargo, o sea, cuando ya se le presenta, entonces cuando ella como que toma conciencia de lo que está pasando con Jesús, y ahora ella llora junto con él, pero antes no.
Ante- A ver, Hija mía, ¿cómo me crees lejano? ¿Cómo puedes pensar que no eres amada por tu Jesús? Cada te amo tuyo era una herida de más a mi corazón que me hacía decir, hija mía, donde quiera haces resonar tu te amo, por los montes, por los valles, por el mar, por los prados floridos, por el sol, por todas partes. Y yo, si bien escondido en ti, repetía, te amo, hija mía. Me he sentido herir cuando tú pensabas que yo no te amaba más. Esto no puede ser, hija mía. No es de la naturaleza de tu Jesús el no saber amar, ni yo sé hacer esto. Y si me estoy escondiendo en ti sin develarme, es mi justicia que me esconde y que quiere castigar a los pueblos con fuertes flagelos. Y oh, cuántos castigos lloverán sobre la tierra, y de todas las especies, porque mucho la están irritando. Me escondo de ti para que haga su curso. bueno, entonces el llanto de Jesús es por lo de Luisa, ¿no? Ujú. O sea, es parte de esa, no sé, ese sentimiento de decir, ¿cómo tú piensas que yo te he dejado? Y eso no puede ser, ¿no? Así que bueno, entendemos ese llorar de Jesús y lógico, Luisa se enternece al verlo llorar, en fin. Pero luego hay algo que es también importante, porque dice, y yo si bien escondido en ti, repetía, te amo, hija mía. Y esto es algo que el alma debería de sentirlo. Debería de sentir el te amo de Dios, ¿no? Sí. Yo me imagino que ese te amo de Dios, ya cuando el alma está totalmente fundida, debe significar algo enorme. Porque Jesús dice que en ese te amo va todo lo que Él es. Así que de alguna manera, Luisa, la angustia de Luisa no le permite sentir toda esa grandeza del te amo de Jesús, ¿no? Y Jesús lo puede sentir como una desconfianza de Luisa también, ¿verdad? Y él por eso dice, me he sentido herir cuando tú pensabas que yo no te amaba más. Así es. Ujú. Bueno, Son las reflexiones personales que nos estorban un alejan. poco, ¿no? Sí. Aunque sean reflexiones personales divinas, Sí. porque esta reflexión personal de Luisa se refiere a Jesús, a la persona de Jesús, Ujú. sensible. Sí. Bueno, ¿seguimos? Dicho esto, ha hecho silencio y desapareció. Y yo he quedado tan mal que no podía detener el llanto. Más tarde ha regresado y me ha dicho, Hija mía, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. Esto es algo que es importantísimo. El triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en la suya. Muchas conclusiones, pero yo quisiera recalcar dos. Primero, el triunfo de Dios es este. Esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios busca. Este es el camino que Dios quiere que sigamos y nos ha trazado un camino que pasa por todo lo que hemos conocido, por todo lo que hemos practicado. Pero todo eso que hemos practicado y conocido ha sido camino, no fin, no meta. Por lo tanto, deberíamos de aspirar a esto, a que Dios triunfe por eso. ¿Y cuál es ese triunfo? El triunfo de los corazones inmaculados de Jesús y de María. ¿Y por qué meto a María? Porque si no meto a María no podemos llegar a Jesús. claro, O sea, el triunfo del corazón inmaculado de María es cuando el alma, cuando la criatura acepte vivir en la divina voluntad y se una a Jesús. Ese es el triunfo de María. María no quiere triunfar ella, decir mi corazón triunfó. No, eso no le interesa. Le interesa es mi corazón triunfó porque ya llevé a mi criatura, a mi hijo, a mi hija, ya la puse en mi hijo Jesús. Y ese es el triunfo de Jesús y el triunfo de María. Y segundo, la voluntad humana no
puede desaparecer. Y creo que es muy clara la frase, la voluntad humana obrando en la voluntad divina. Esto es importante por esa serie de malos entendidos que tenemos, en donde pensamos que la voluntad humana tiene que quitarse, que la voluntad humana tenemos que hacerla a un lado. Lo hemos repetido muchísimas veces, pero ahorita se presta la oportunidad de que son las palabras de Jesús el que lo está diciendo. La voluntad humana obrando en la suya. Vamos a Dice, esta es su victoria. Esta es su victoria. El hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de él. Conforme el alma obra en él, así se extienden los confines divinos. Sus actos toman lugar en todo lo que es eterno. Es verdad que mi voluntad se encuentra por todas partes. No hay punto en que no se encuentre, pero donde desarrolla su potencia, su obrar divino. En el alma que vive en ella. El alma que en ella vive le da ocasiones de nuevas obras. Le hace poner fuera lo que tiene dentro de bello y de santo. Sucede lo que sucedió en la creación. Nuestro ser era ab eterno, pero nada se veía por fuera de nosotros antes de la creación, porque todo nuestro obrar, nuestros portentos y bienaventuranzas se desarrollaban adentro de nosotros. Pero cuando nuestro ser divino quiso obrar fuera de nosotros, nuestra voluntad tuvo ocasión de obrar y puso fuera todo el universo, con tal suntuosidad, orden y armonía, que forma la maravilla de todas las generaciones y el triunfo y victoria de nuestro Ser Supremo. Así, el alma que vive a nuestro querer, conforme obra le da ocasión de formar otras obras dignas de él. Por eso es nuestro continuo triunfo y el desarrollo de nuestras obras. Mantiene la actitud divina. Así que mientras forma nuestro triunfo y nuestra victoria, al mismo tiempo el alma triunfa y vence la voluntad divina. Por eso se ve el uno y el otro victoriosos, Dios y la pequeñez de la criatura. Bueno, creo que es otro párrafo, así que hay que irlo desmenuzando, ¿no? Dice, cuando nuestro ser divino quiso obrar fuera de nosotros, y entonces uno se pregunta, ¿habrá algo fuera de ellos? Sí, pues nada. ¿Habrá algo fuera de Dios? La voluntad humana. Bueno, eso es en cuanto a actitud, ¿no? Pero la voluntad humana reacia, la voluntad humana totalmente contraria, ¿estará fuera de Dios? Pues se supone que todo está contenido en él. Todo está contenido en él. Si no fuera así, Dios no sería infinito. Y creo que lo dice un poquito arriba, ¿no? Dice, mi voluntad se encuentra por todas partes. No hay punto en que no se encuentre. Pero ahora dice, ¿dónde desarrolla su potencia, su obrar divino? En el alma que vive en su voluntad. Bien. Entonces, volviendo a lo mismo, quiso obrar fuera de nosotros. Dice, nuestra voluntad tuvo ocasión de obrar y puso fuera todo el universo. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿dónde lo puso? ¿En el hombre? Si Dios es infinito, en Dios está todo, y aquí nos está diciendo que está fuera de él. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? En el universo. En Dios. Bueno, recordemos las palabras de San Pablo, ¿no? Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y la diestra de Dios es la humanidad de Jesús, o sea, la humanidad del Verbo Eterno. Pero esa humanidad del Verbo Eterno no puede estar fuera, está dentro. Sí. Pero ese fuera es fuera de la acción interna del Dios único, que ese Dios único, ese único Dios, su acción la tiene que desarrollar a través de 3 personas. Y la desarrolla a través del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el adintra de Dios. Ese adintra que lo abarca la acción de Dios. Cuando el verbo se hace carne, este verbo sale del adintra y en él se forma el adextra de Dios, pero está incluido dentro del ser divino, no puede estar fuera. Entonces creo que es conveniente irlo analizando para ir entendiendo que no hay nada fuera de Dios, ¿sí? En algún programa ya hablábamos de que aún el infierno está dentro, ¿sí? Bueno, entonces dice, con tal suntuosidad, orden y armonía que forma la maravilla de todas las generaciones y el triunfo y victoria de nuestro Ser Supremo. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿la creación es el triunfo y la victoria? No. Eso nos reafirma las palabras de San Pablo, en Él, porque el triunfo y la victoria de Dios es el obrar, el estar puesto dentro de un ser que no está en su adintra, sino está en su adextra, y que tiene las mismas características de Él. Y por eso toda la creación está de alguna manera en Jesús, y ahora sí, toda la creación forma el triunfo y la victoria del Ser Supremo, porque ahora ya logró su meta, que es tener un ser con quien compartir. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la parte de Dios. Pero luego dice, así el alma que vive en nuestro querer, conforme obra, le da la ocasión de formar otras obras dignas de Él. Otras. No es repetir lo mismo que ya hizo, sino es otras obras dignas de Él. Dice, por eso es nuestro continuo triunfo y el desarrollo de nuestras obras, y mantiene la actitud divina. ¿Cuáles son esas otras obras? Pues bueno, las otras obras de la creación, después de la creación, la redención y la santificación. No. Pero en realidad a lo que está refiriendo es que forma algo nuevo. Y ese nuevo en el alma que llega a vivir en la divina voluntad es, recordemos, cada acto que hace es una vida divina. Y una vida divina que es siempre nueva, porque le da la oportunidad a Dios de sacar cosas nuevas que no había manifestado en la obra de la creación, pero ahora las manifiesta en el alma que vive en la divina voluntad. Y esa alma se vuelve otra, vamos a decir, otra creación, con otras beatitudes, con otras bienaventuranzas, con otras felicidades, para que Dios siga manifestándose y todos los todos los habitantes del cielo puedan gozarse de esas nuevas obras. ¿Sí? Sí, por eso dice el triunfo de Dios es Claro. La voluntad humana obrante en la de Él. Claro, la criatura que obra su divina voluntad. Así es. Y como consecuencia, ahora el alma también se vuelve triunfadora. No es solamente Dios, el triunfo de Dios, sino es ahora el triunfo del alma. Y lo dice aquí, ¿no? Sí. Así que mientras forma nuestro triunfo y nuestra victoria, al mismo tiempo el alma triunfa y vence la voluntad divina. Por eso se ve el uno y el otro victoriosos, Dios y la pequeñez de la criatura. Y luego otras cosas que son, otras palabras que también son inmensas. Dice, ¿te parece poco que la pequeñez de la criatura cante victoria? Mueva a obrar a una voluntad divina y la venza. Ojo con eso. No es la voluntad divina sojuzgando a la voluntad humana y obrando ella, no.
Es la voluntad humana que mueve a la voluntad divina para obrar junto con ella, con la voluntad humana. O sea, es exactamente al revés de como lo hemos pensado. Sí. O sea, esto es importante para entender, porque hay tantísimas preguntas sobre esto, en que la gente se desvía un poco y pensamos que la voluntad humana tiene que desaparecer. Pensamos que la voluntad humana es como no sé, como ¿cómo se llaman estos que se pegan como imanes? Muéganos. No, no, en el refrigerador. Pues sí, los Imanes. Bueno, como un imán pegado a la voluntad divina que es la que actúa. No, es la voluntad humana la que en su acto de la voluntad humana jala a la voluntad divina para que ahora la voluntad divina obre junto con la voluntad humana. Y ese es el triunfo de Dios. Claro. A mí me parece muy revelador, perdón que lo diga así, porque nos quita esa idea que teníamos. Y de aquí en adelante vamos a empezar a entender esa relación tan estrecha entre Dios y la criatura. No es la relación de alguien que sojuzga a otro. No es la relación de un rey con un súbdito, sino ahora parece increíble, pero es al contrario. Sí. Es el súbdito que jala al rey para que el rey obre junto con el súbdito y le dé el valor de la obra del rey. Sí, porque muchas veces la gente que entra a esto de la divina voluntad como que pregunta y tiene la duda de que si Dios querrá darle el don a él, y pues es lo que le urge. Así es. Él eso es lo que quiere, que todos Eso es lo nos que lancemos a la divina voluntad. Que si somos merecedores o no, que si soy muy poquita cosa. A él no le interesa. A él lo único que le interesa es la disposición. Sí. Y si Elvi o Alejandro o yo o quien ustedes decimos sí, él va a hacer todo para que todo se pueda lograr, a menos de que nosotros pongamos un obstáculo. Ahí sí, ese no lo remueve, porque son obstáculos voluntarios. Pero si no hay ese obstáculo, lo va a hacer porque lo va a hacer. Sí. Y tan simple como decirle, ven divina voluntad a comer en mí. A él estamos jalando esa divina voluntad a dar el impulso en esa acción que va a ser la voluntad humana. Y ahí empezamos a entender esto. Nada más que siempre lo habíamos pensado como que ven tú, quítame a mí, yo me quito y obras tú. Sí. Sí. Y aquí es jalarla para decir, ven y hazlo conmigo. hazlo conmigo. Ven y pon lo tuyo en lo mío. Y yo ahí también pongo lo mío. Claro, es tu obra. No es la obra de él, no es la acción de él. Es la acción tuya, pero con todas las características de ella. Fabuloso, ¿no? Porque hasta un parpadeo, lo que sea, todo, ahí está. Así es. Después de esto, mi pobre mente continuaba girando en la creación para llevar ante la majestad suprema todos los actos que hace la divina voluntad en cada cosa creada, todos aquellos que ha hecho en la Reina Soberana y en la humanidad santísima de nuestro Señor. Así, reuniendo todo junto, los llevaba como tantas partes del divino querer, todos dignos de un Dios 3 veces santo. Me parece que solo el obrar de la divina voluntad puede dar los homenajes más bellos y dignos de un Dios. Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, cómo son admirables, armoniosos, todos ordenados entre ellos, de una belleza rara, los actos hechos por mi voluntad. Son nuestro ejército divino, que ordenados en torno al Ser Supremo, forman nuestra gloria, nuestra defensa, nuestra felicidad sin fin. Lo que sale del fiat divino lleva la marca divina, y conforme salen, más que nuestros hijos legítimos, no pierden jamás la vida.
Si tú no das jamás vida a tu voluntad, también tú podrás llamarte un acto de la divina voluntad. Si nos fijamos, perdón, aquí como que vuelve otra vez la idea Ujú. de decir, quita tu voluntad y actúo yo. Ujú. Pero lo que está ya conforme lo que hemos ido viendo, lo que está diciendo es, sigue actuando tú, pero quita todas tus características, con lo que tú cuentas, tu naturaleza, y pon la mía. Ujú. O sea, jálame para que yo sea la que ponga, pero que lo ponga en tu acto. Ujú. Y esos actos van formando su ejército, que es lo que va a vencer a la Así, voluntad humana. así es. Ujú. Y como acto de ella, vendrás a adquirir el derecho sobre todos sus actos. Tomarás lugar en nuestro ejército, serás nuestra hija legítima y como hermana de todos los actos de nuestra voluntad. Y por eso tendrás el poder de unirlos todos juntos, para llevarnos la gloria, la felicidad de todos los actos del eterno fiat. ¿Qué diferencia entre quien es un acto de voluntad divina y quien no lo es? Un acto de ella puede ser un sol, un cielo, un mar de eterno amor, una bienaventuranza y felicidad que jamás termina. ¿Qué cosa no puede ser un acto de mi voluntad? Ella es eterna y hace eternos sus actos. Es luz inmensa y todos sus actos tienen la plenitud de la luz. No hay cosa de sí que no invista sus actos. En cambio, para quien no es acto de la divina voluntad, oh, cuán diferente es, no puede tomar puesto en el ejército divino, no será capaz de dar alegrías y felicidad, su luz será tan escasa que difícilmente podrá verse a sí mismo. Sus actos, por cuán buenos, pero porque son producidos por la voluntad humana, serán como humo que el viento dispersa, o como flor que se marchita y muere. ¿Qué diferencia, hija mía, entre uno y otro? Doctor, aquí donde dice, si tú no das jamás vida a tu voluntad, también tú podrás llamarte un acto de la divina voluntad. O sea, la criatura puede ser un acto de la divina voluntad conteniendo absolutamente todo, ¿no? Todo lo que la voluntad divina contiene. Y en ese momento, o sea, prácticamente te vuelve, bueno, como lo dice, es un acto, pero un acto que lo encierra todo, que le da a Dios la gloria de todo y que obtiene para sí mismo la gloria total. Bueno, creo que son lecturas que desafortunadamente se nos pasan muy, muy rápido, pero sería muy, muy conveniente que cada uno de ustedes en su casa la releyera, porque en verdad vale la pena, ¿no? Y poco a poquito, con todo lo que está diciendo aquí, nos vamos formando una idea exacta de lo que es vivir en la divina voluntad. Claro. No, y tiene cosas muy profundas. Claro. ¿No? Muy profundas. Muy bien. Seguimos con la siguiente, doctor. Pues sí. Muy bien. Continuamos con la 2211, julio 16, 1927. Como quien vive en el querer divino posee el perfecto equilibrio. Como la oración hecha en él posee la potencia divina y la fuerza universal. Continúo viviendo toda abandonada en el fiat divino, siguiendo sus innumerables actos. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, quien vive en mi voluntad tiene la amplitud, la capacidad de poder encerrar en sí todos los actos de Dios, volviéndose así la depositaria de la divina voluntad. Yo, perdón, pero vuelvo a repetir y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. No sé si realmente entendemos lo que Sí. acaba de decir. La capacidad de poder encerrar en La sí capacidad de todos poder los encerrar en sí actos de todos Dios. los actos Todos. de Dios. Todos. 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 ¿Cuáles son todos? Generación eterna del Verbo, procedencia del Espíritu Santo, creación, redención,
santificación. Esos son los actos de Dios. Ahora, desmenuzados. Creación, bueno, es todo lo que existe, y creaciones nuevas que Dios va a ir haciendo en cada alma que llega a vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, todos los actos de todas las criaturas que vaya a haber, que puedan llegar a vivir en la divina voluntad, son actos de Dios que hacen salir de Él en cada acto cosas nuevas para manifestar lo que Él es, lo que Él contiene y lo que quiere que todos los bienaventurados disfruten. Primer punto. Segundo, o sea, todo lo que la familia humana debería de haber hecho, porque Dios desde toda la eternidad creó todos los actos de todas las criaturas. Por lo tanto, la gloria que cada criatura debería de tener sale de Dios, porque Él es el creador de todos los actos. Ya hemos hablado sobre actos y efectos, no creo que sea necesario volver a repetirlo. Eso es en cuanto a la parte de la redención. Rehace a toda la familia humana. En ese plan de la redención está la Virgen María, la creación del alma de la Virgen María, con toda la grandeza que ella tiene, pero es una obra de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, eso también queda encerrado en el alma que vive en la divina voluntad. En fin, y luego la santificación, o sea, todo lo que el Espíritu Santo ha llevado a cabo y ahora les encierra en el alma de cada persona. O sea, ¿qué quiere decir eso? No tenemos ni la menor idea. O sea, en realidad no tenemos idea. Pero creo que vale la pena el puntualizarlo, que tiene tal amplitud esta criatura que puede encerrar en sí todos los actos de Dios. Nada más. A ver. Volviéndose así la depositaria de la divina voluntad. Y por eso Dios encuentra en aquella alma a todo sí mismo con todos sus actos. Qué rápido se dice, ¿no? Sí. Dios se encuentra a sí mismo en aquella alma. Sencillito. ¿Qué entendimos? Nada. Sí. Pero qué bonito se oyó, ¿no? Sí. Qué bonito se oyó. No, es enorme. Claro. Por eso es que estos escritos, si se leen, no sirve. Sí, no, hay que rumiarlos. No sirve. Leídos, no sirve. ¿Y qué quiero decir con leídos? Lo que estamos haciendo. Rápido. Pum, 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 pum. Podríamos Alejandro podría haber leído todo de corrido el párrafo. Qué bonito, qué bueno, ay, qué maravilla y todo, pero no profundizamos, ¿no? Luisa le dice a Jesús, oye, ¿quién irá a leer estos escritos palabra por palabra? Y Jesús le dice, eso a ti no te interesa. Sí. Tú síguele. Ya vendrán los que quieran leerlo palabra por palabra para irlo realmente comprendiendo y profundizándolo en nosotros. Es que si lo pasamos rápido no podemos, no entendemos ni vemos la magnitud, ni la profundidad, ni el significado, nada. Así es. Pues tenemos que poco a poquito. Así es. Y leerlo y volverlo a releer y rumiarlo. Y a veces rumiarlo durante mucho tiempo. Sí. Seguimos. Hasta que se abra esa como puertito de entendimiento. Y que digas, ya entendí. Sí. Medio entendí porque Por tanto, en ella todo es sagrado, todo es santo, todo es luz y belleza. Posee el perfecto equilibrio, el orden divino, y yo encuentro en ella la gloria de mi santidad, de mi luz, de mi rara belleza. La veo y encuentro mis reflejos, mi queridísima imagen creada por mí, tal y como yo la quiero. Y en el exceso de mi amor voy repitiendo, ¿cómo eres bella? Mi querer todo ha encerrado en ti. La creación es una pálida imagen de ti. Eres más luminosa que el sol, estás más adornada que el cielo, eres más bella que los prados floridos. Toda bella eres,
porque la potencia de mi querer divino te inviste, te alimenta, te es vida. Cómo adorna el alma Jesús. Ujú. Ujú. Y deteniéndose un poco, ha continuado. Hija mía, cuando el alma reza en mi voluntad, todas las cosas y todos los seres creados ponen atención, suspenden todo, hacen callar a todo, y mientras están todos atentos para admirar el acto hecho en la divina voluntad, siguen todos juntos la plegaria. La potencia de ella llama y se impone sobre todo, de modo que todos hacen la misma cosa. Si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad, ésta sobrepasa a todas, porque posee una voluntad divina, un poder inmenso, un valor incalculable. Yo mismo me siento investido de tal plegaria, y como veo que es mi voluntad que reza, siento su potencia que me funde en aquella misma oración. Así que si no se obtienen las gracias por medio de la plegaria hecha en mi voluntad, que es plegaria universal y divina, si la justicia divina no queda aplacada y continúan lloviendo los flagelos sobre la tierra, significa que esa es la voluntad de Dios y que en vez de hacer descender aquellas gracias, hace descender los efectos de ella en las almas. Y si con esta no se obtiene, mucho menos se obtendrá con otras plegarias, no hechas en mi voluntad, que no contienen ni potencia divina ni fuerza universal. Pues muy explícito Jesús aquí. Así es, o sea, está hablando de esas plegarias en la divina voluntad, que no es otra cosa más que el fundirse en la divina voluntad. Y lo que está diciendo también es enorme. Si una plegaria hecha en la divina voluntad no se obtiene lo que se supone que está pidiendo, es porque es voluntad de Dios. Sí. Por lo tanto, vamos entrando en este terreno donde Jesús nos va a ir diciendo que la petición en la divina voluntad no existe, no debe existir, porque en la divina voluntad la petición no hay carencia. Y si pedimos algo que esté en contra de la voluntad de Dios, aparte de que no se va a realizar, estamos haciendo uso de nuestra voluntad humana para pedirlo. Ojo con eso. Dios no puede ser incongruente y estarse pidiendo algo que no quiere que se pida. ¿Sí se entiende? Sí, como no. Entonces, siempre que pidamos, vamos a pedir lo único que la divina voluntad puede pedir. Y lo único que puede pedir es que se extienda su reino sobre la tierra. Nada más. Y eso traerá todo el bien que eso contiene a todas las personas, a toda la familia humana, sin ponerse en contra de lo que la voluntad divina haya decidido para cada uno de nosotros. Si la voluntad divina decidió que alguien sea tocado por un flagelo, esa es la voluntad de Dios, esa debe ser la voluntad de la persona que es tocada por el flagelo, y esa debe ser la voluntad de todos aquellos que quieran vivir en la divina voluntad. Si un ser querido se enferma, vamos a tomarlo de la pandemia de hoy, si un ser querido se enferma, lo primero que se nos ocurre es pedir por su salud. Y creo que es muy obvio, muy lógico. Y la iglesia en general está pidiendo continuamente que esto termine. ¿Sí? La iglesia está continuamente rogando a Dios que esto termine. Ya hemos hablado de eso. Lo que Dios está queriendo es que nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho, que esa es la causa de lo que está pasando. Pero en fin. Dios lo que quiere es que termine la pandemia de la voluntad humana. Así es. Del pecado. Y que nos arrepintamos, que entremos en su voluntad y listo. Entonces, si esa persona querida se enferma, es voluntad de Dios, entra dentro de la voluntad permisiva de Dios. Si esa persona llegara a fallecer,
llegar a fallecer, nos va a doler, sí, pero si vivimos en la divina voluntad, el fallecimiento de esa persona es voluntad de Dios, porque la decisión de muerte siempre es de Dios, siempre. Si yo me opongo en mi interior y me siento contrariado por el fallecimiento de un ser querido, me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. María nunca se pudo oponer al sacrificio de Jesús. Le dolió inmensamente, pero nunca en su interior pudo decir, no, Padre, que no pase. Y si tú quieres, si tú permites, si tú necesitas que Jesús sea flagelado, yo también lo quiero. Si tú quieres que Jesús muera en la cruz, yo te quiero muerto en la cruz, con todo el dolor de mi corazón. Pero esa es la voluntad de Dios, es mi voluntad. Porque si no, entonces la voluntad de Dios queda fuera de mí y actúo con mi voluntad y en ese momento se acabó la vida divina en mí. Claro. El alma debe estar de acuerdo con todo en Jesús. Quiere dar gracias, está de acuerdo el alma. Quiere dar castigos, está de acuerdo el alma. Así es. Todo. Seguimos. Después de esto, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior e invistiéndome me llenaba toda de él, de modo que me sentía toda circundada por Jesús y dentro de él. Después, retirándose, se arrojaba en mis brazos, apoyando su cabeza sobre mi pecho para tomar reposo. Y mientras esto hacía, todas las cosas creadas, el sol, el cielo, las estrellas, el viento, el mar, la tierra, en suma, todo, se alineaban en torno a Jesús y extendiéndose como lecho bajo los miembros de Jesús, todas se disponían a darle reposo. Y mi dulce Jesús me ha dicho: Hija mía, si tú supieras todo el trabajo que estoy haciendo en el interior de tu alma, cómo vigilo cada latido tuyo, todos tus afectos, tus palabras, tus pensamientos, en suma todo, para hacer correr en toda tú mi divina voluntad para que domine y forme su reino. Tanto que después del trabajo que hago, frecuentemente tomo reposo para gozar en ti el fruto del reposo que solo mi voluntad puede darme. Como es bello el reposo que ella me da, todas nuestras obras, las cosas creadas por nosotros, hacen competencia para darme reposo. Y yo siento en ti la felicidad de mi reposo eterno, la alegría y la felicidad de nuestras obras. Así que mi trabajo en el reino de mi querer está al seguro. Mi reposo no es turbado por los rumores del querer humano. He aquí, porque el vivir en mi querer es la verdadera transmisión de la vida divina en la criatura. Pues ahí está Jesús, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en el interior de nuestra alma, en nuestro latido, ahí está, con el alma que quiere vivir en la divina voluntad, ¿no? Así es. Y bueno, pues estas dos lecturas son muy, muy profundas. Todas son, pero estas tienen mucho que reflexionar. Y pues los dejamos con ellas y ojalá que pues las profundicemos en casa, ¿no? Y nos despedimos de ustedes, Elvi. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Alex. Paris, aunque no sale. Gracias, y Paris. nosotros. Sí. Digo, y yo, perdón, un servidor. Hasta luego. Hasta Sí, luego, hasta luego. amigos. Gracias.